Pues ya estamos aquí otra vez, arrancando una nueva temporada de Kaizen y lo hacemos con algunas novedades que te conté en el tráiler que publiqué hace una semana y que si no has escuchado lo mismo te interesa. En cualquier caso, espero que hayas tenido un buen verano y que tengas ganas de los casi 40 capítulos que tenemos por delante esta temporada. Yo estaba deseando volver, entre otras cosas porque acabamos la anterior justo antes de abordar las que, según la ciencia, son las mejores maneras de aumentar nuestras probabilidades de ser felices. Y sí, dejarlo ahí seguramente fue un poco cruel. De hecho, varios me lo habéis echado en cara durante estos meses. La verdad es que, bien pensado, no sé si fue buena idea, aunque me lo pareció en su momento, porque al final uno crea expectativas. Y como sabe cualquiera que haya leído la guía del autoestopista galáctico, lo cierto es que las respuestas a las grandes preguntas de la vida tienden a decepcionarnos. Y si no lo has leído, solo te diré que en él se da, literalmente, la respuesta al sentido de la vida, el universo y todo lo demás. Y aunque no sé si esa respuesta te será satisfactoria, a poco que te gusten la ciencia ficción y el humor, el libro seguro que lo es. En fin, que me voy por las ramas. Lo que quería decir es que hoy, por fin, vamos a empezar a desvelar los secretos de la felicidad, que así dicho suena bastante a vendedor de crecepelo, así que dejémoslo en que vamos a ver algunas formas de intentar encontrarnos con la felicidad más a menudo. Y no sé a ti, pero una de las cosas que más felicidad me ha dado a mí este verano ha sido dormir bien y levantarme descansado. Claro que en vacaciones es más fácil, pero hay formas de conseguirlo durante todo el año, y una de las mejores que conozco es precisamente Morfeo, el patrocinador del capítulo de hoy, una empresa española que fabrica y vende los mejores colchones online. Te lo envían a casa en 24 horas y tienes 100 noches para probarlo, que son un montón de noches. Y si por algún motivo no te gusta, los recogen en tu casa y te devuelven el dinero. En Kaizen ya hemos hablado del sueño, con un capítulo entero, el número 33, que dedicamos a la importancia de dormir y de descansar y que cualquiera que haya escuchado seguro que aprecia aún más la idea de Morfeo. Esta temporada probablemente dediquemos algún capítulo más al fascinante mundo de los sueños, pero hasta entonces, si quieres profundizar todavía más, te invito a escuchar su podcast, Sueña con Morfeo, en el que te hablan de todo lo relacionado con los sueños y el descanso. Así que si quieres mejorar tu descanso o simplemente estás pensando en cambiar de colchón, no lo dudes. Visita colchonmorfeo.com y con el código Kaizen, con Z, tendrás 120 € de descuento. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. La publicidad se basa en una cosa, la felicidad. ¿Y sabes qué es la felicidad? La felicidad es el olor de un coche nuevo. Es ser libre de las ataduras del miedo. Es una valla enorme en un lado de la carretera que grita que hagas lo que hagas, está bien. Que tú estás bien. Así explicaba ese encantador de serpientes llamado Don Draper la felicidad. Pero eso no es más que la definición de un publicista y por más fan que yo sea del personaje, me temo que nos ayuda muy poco en este camino de buscar la felicidad. Si escuchaste el primer capítulo de este especial, recordarás que los psicólogos tienden a diferenciar dos componentes en eso que llamamos felicidad. Uno, el bienestar emocional, es decir, experimentar emociones positivas, y dos, la satisfacción con la vida, es decir, estar satisfechos con la evaluación que hacemos de nuestra vida. Normalmente hay cierta tensión entre ambas, porque la mayor parte de las cosas que nos dan una de ellas no nos dan necesariamente la otra o incluso son contraproducentes para que consigamos la otra, y viceversa. Pero lo queremos todo, así somos los humanos. Para complicar más el asunto, resulta que incluso cuando alcanzamos algo que nos hace felices, nuestra naturaleza nos empuja a que dejemos de apreciarlo,
Igual que nos adaptamos a circunstancias negativas y redefinimos nuestras expectativas, lo hacemos también con las positivas. Es lo que los psicólogos llaman la adaptación hedónica. Así que, como decíamos al final de aquel capítulo, seguramente el mayor problema de la felicidad es que no es un estado que se alcanza y en el que nos quedamos a vivir, no es un destino. No basta con seguir una lista de tareas o un mapa y llegar a ella. Es, o al menos eso parece decir la ciencia, una especie de proceso de búsqueda continuo, en el que una vez que la alcanzamos se diluye y tenemos que reencontrarla una y otra vez. Con la trampa de que reencontrarla no tiene tanto que ver con buscar como con favorecer que aparezca. Ese proceso depende mucho de nuestros hábitos, de nuestra mentalidad respecto a lo que nos pasa y cómo vivimos, y también de cómo tomamos algunas decisiones en la vida. Tras dedicarle unos cuantos meses de investigación al tema, mi conclusión es que, aunque nada nos garantiza ser felices, sí hay estrategias para intentar que sea un poco más fácil conseguirlo. De ellas hablaremos en este y en algún capítulo más. Y vamos a empezar por todas esas cosas que queremos, porque creemos que nos harán felices y que sin embargo no lo hacen. Va a ser cierto eso de que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Cuando yo tenía, no sé, 18, 20, 22 años, si me hubieran preguntado qué creía que necesitaría para ser feliz en mi vida, habría dicho cosas como un buen trabajo, una buena pareja, ser rico. Y ahora, aunque sigo siendo insultantemente joven a pesar de lo que diga mi DNI, si me lo preguntaras, mi respuesta sería que no tengo ni idea, pero que sé que esas cosas ayudan a no ser infeliz, pero que no necesariamente bastan para lograr la felicidad. Eso me dice mi experiencia de la vida y eso también dice la ciencia. Sobre el dinero hablamos ya en el capítulo anterior, así que no me voy a extender. Solo recordarte que ha habido muchísimos estudios y que todos apuntan en la misma dirección. A partir de un determinado umbral, unos $75.000 anuales en Estados Unidos, el dinero adicional no nos trae la felicidad que esperamos. Más allá de los ingresos, hay un pensamiento recurrente que solemos tener los humanos, que es que las cosas, los objetos físicos, nos van a hacer felices. Me encanta esa chaqueta o ese coche. Si lo tuviera me sentiría mejor. O más a lo grande. Si tuviera un chalet o una casa en la playa o un yate. Qué feliz me haría tener un yate y llenarlo de mis amigos y de mujeres preciosas, como los futbolistas. Pues me temo que eso tampoco funciona. Lo cual es casi un consuelo para los que no lo conseguimos, ¿verdad? David Myers habla de la paradoja americana, porque resulta que las encuestas sobre felicidad recientes, comparadas con las que se hacían en Estados Unidos en los años 40, nos muestran una sociedad que no es más feliz que entonces, si acaso es un poco más infeliz. Y en los 40 no tenían ni la mitad de algunas de las cosas alucinantes que tenemos hoy: aire acondicionado, iPhones, ordenadores, consolas, todo tipo de entretenimiento, lo que quieras. Todas estas cosas, todo el desarrollo que hemos conseguido, no parece estar haciéndonos ni un poquito más felices. Y es que lo que la ciencia parece haber descubierto es que pensar en todas esas cosas, ser materialistas y esforzarnos en conseguirlas, parece hacernos menos felices de lo que seríamos si no las persiguiéramos. En un estudio bastante interesante, Carol Nickerson y otros investigadores encuestaron a una serie de recién graduados en 1976 sobre sus aspiraciones en la vida. Volvieron a encuestarles 20 años después y vieron que quienes partían con una inclinación más materialista estaban más insatisfechos con su vida. Otra idea recurrente sobre qué nos hace felices es la belleza. Cada año nuevo, millones de personas en todo el mundo nos ponemos objetivos para mejorar nuestro aspecto, mejorar nuestra alimentación, hacer más deporte, vestir mejor. De hecho, tendemos a pensar que la gente guapa es más feliz, aunque lo cierto es que no hay evidencia de que nada de eso nos haga felices. Hubo un estudio con 2.000 individuos que padecían obesidad, que realmente necesitaban perder peso por motivos de salud, en el que todos siguieron el mismo programa de adelgazamiento. A todos ellos les hicieron un seguimiento durante 4 años, y como en casi todas las dietas, lo que sucedió es que algunos perdieron peso, otros se quedaron como estaban y otros incluso ganaron peso.
Antes del programa, los tres grupos tenían niveles de felicidad similares. 4 años después, todos tenían menores niveles de felicidad que antes. Los que habían logrado perder peso también, incluso reportaban niveles por debajo de los de otros grupos. En otro estudio diferente, en el que también siguieron a grupos de personas desde su adolescencia durante años, compararon los niveles de felicidad de quienes se habían sometido a operaciones de cirugía estética frente a los de quienes no lo hicieron. Lo primero que observaron es que quienes acabaron operándose partían de niveles de felicidad inferiores y también con mayores porcentajes de ideas suicidas, abuso de alcohol y desórdenes de diferente tipo, lo cual entra dentro de lo esperable, si pensamos que quienes se acabaron operando partían de una situación en la que no estaban contentos con su aspecto. Lo triste es que no solo empezaban peor, sino que tras la cirugía empeoraban aún más. Esto no significa que todo el que se someta a una operación de cirugía estética tenga ideas suicidas ni sea infeliz, pero sí que había un porcentaje superior en ese grupo. En fin, que si ni el dinero, ni las propiedades, ni la belleza nos hacen más felices, siempre nos quedará el amor, ¿no? Encontrar al amor de nuestra vida, nuestro príncipe azul o nuestra princesa de Disney, hará que seamos felices y comamos perdices. O al menos así terminaban los cuentos en mi infancia. No sé qué tendrán que ver las pobres perdices con todo esto. Y aquí entramos en un terreno pantanoso. ¿Nos hace más felices enamorarnos? O más concretamente, ¿nos hace más felices el matrimonio? Pues la ciencia dice que sí, pero que solo durante un tiempo. Diferentes estudios se han dedicado a investigar cómo de felices se declaraban enormes grupos de personas durante años, y a lo largo de esos años algunos se casaban y otros no. Quienes se casaban declaraban ser más felices que quienes no lo hacían, pero solo durante el primer año o dos de matrimonio. Desgraciadamente, después de ese efecto luna de miel, sus niveles de felicidad volvían al nivel de quienes no se casaron. Llegados a este punto, vamos a hacer un paréntesis aquí. Si te pareces un poco a mí, lo más normal es que tras escuchar esto que te he contado, tengas infinitas críticas a estos estudios. Yo las tengo, desde luego. Por eso quiero hacer este paréntesis, para asegurarme de que lo enfocamos desde el mismo ángulo. Dejando de lado la crisis de la replicación que ha arrasado con los resultados de innumerables experimentos en los últimos años, de la que hablaremos otro día, así explicadas, estas conclusiones son, individualmente, en mi humilde opinión, simplonas. Porque la mayoría de estos fenómenos son complejos y hay mucha realimentación entre muchos factores. En el caso de las personas que se sometieron a cirugía estética, por ejemplo, parece evidente que había problemas más profundos que si la cirugía les hizo felices o no. Igual que, aunque la felicidad que trae el matrimonio sea pasajera, hay infinitas buenas razones para querer un buen matrimonio o una buena pareja, independientemente de lo que diga un estudio individual, o un buen trabajo, o ganar dinero. Lo cierto es que nada de eso, de por sí, nos hace infelices. Aunque desearlo muchas veces sí lo hace. Y es que esa es la palabra clave aquí, para mí, el deseo. Dice Naval, en una de esas frases contundentes que suele usar, que todo deseo es una infelicidad que elegimos, que por cada cosa que queremos hacemos un contrato con nosotros mismos para ser infelices hasta que la consigamos. La idea no es suya, es una máxima budista, y en el fondo es una idea recurrente en la historia de la humanidad, yo creo que en todas las culturas. Mi conclusión desde hace bastante tiempo es que nos cuesta ser conscientes de la importancia de lo suficiente. Lo mismo me has oído decirlo alguna vez. Porque sí, hay algunas cosas que necesitamos en la vida, pero no son muchas y desde luego casi nunca al nivel al que las deseamos. Conseguir definir cuánto es suficiente dinero, suficiente éxito o suficiente reconocimiento no solo nos hace más sencillo alcanzarlo, sino que limita esos contratos que nos hacen infelices. Y es que en esto la ciencia también coincide. Alguien de quien te hablé en el capítulo anterior, Sonia Lyubomirsky, se ha dedicado a estudiar el peso que determinados aspectos tienen en nuestra felicidad. En el proceso se han hecho muchos estudios, comparando los niveles de felicidad de gemelos idénticos y de mellizos, por ejemplo, para intentar aislar el factor genético de las condiciones de vida. De forma resumida, el resultado es que más o menos el 50% de nuestra felicidad es de origen genético.
Como tantas otras cosas en la vida, como con el cociente intelectual sin ir más lejos, hay un punto de partida que nos viene dado. Unos seremos más propensos a ser felices y otros a ser infelices. Nuestras circunstancias vitales, incluso las más extremas, como enfermedades o accidentes o que nos toque la lotería, por pensar algo positivo, importan. Pero mucho menos de lo que yo al menos habría imaginado. Más o menos representan el 10%. El 40% restante es donde encaja todo este rollo que acabo de contarte sobre el deseo, nuestras actitudes, nuestros hábitos, etc. La buena noticia es que sobre ese 40% podemos influir. La mala es que requiere esfuerzo, porque como hemos visto solemos enfocarlo de una manera que no nos ayuda. Pero, ¿por qué solemos enfocarlo así? ¿Por qué perseguimos la felicidad de maneras que no nos la traen? Bueno, pues básicamente por lo que los psicólogos llaman la predicción afectiva o predicción hedónica, que, en palabras normales, sería el intento de predecir cómo nos vamos a sentir en el futuro. Y se nos da realmente mal predecirlo. Tendemos a pensar que las cosas buenas nos van a hacer sentir mucho mejor de lo que lo hacen y las malas mucho peor de lo que lo hacen. A esto de que lo que queremos y lo que nos hace sentir bien no coincidan, Dan Gilbert y Tim Wilson le dieron un nombre que en inglés suena muy bien, miswanting, que sería algo así como querer equivocadamente. En castellano no tiene una buena traducción que yo conozca, pero entre tú y yo lo vamos a llamar el mal querer, que no significa exactamente eso, pero me ha hecho gracia. Y si pudiera poner música con derechos, ahora sonaría Rosalía, pero no va a poder ser. Consuélate con que al menos no te la canto yo, que eso sí sería una buena receta para la infelicidad. En la raíz de nuestro mal querer están, cómo no, una serie de procesos mentales y sesgos cognitivos que nos llevan a predecir erróneamente cómo nos vamos a sentir. Para empezar, nuestra mente no piensa en términos absolutos, sino que estamos juzgando todo continuamente de manera relativa a un punto de referencia. Esto es muy fácil de entender con algunas ilusiones ópticas que probablemente conozcas, como por ejemplo con la ilusión de Ebbinghaus, puedes buscarla en Google, que es la típica en la que se nos presentan dos círculos naranjas, cada uno de ellos rodeado de círculos azules, pero uno está rodeado por círculos azules que son grandes y el otro por otros azules que son pequeños. Y los dos círculos naranjas nos parecen evidentemente de tamaños diferentes, uno mucho más grande que el otro, pero en realidad tienen el mismo tamaño. Eso sucede porque nuestro cerebro evalúa sus tamaños en relación a lo que tienen alrededor. De forma parecida, estamos continuamente evaluando cómo nos sentimos respecto a lo que nos sucede buscando puntos de referencia. Uno de mis estudios favoritos fue el que Medvedev y su equipo hicieron durante los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. De las grabaciones de aquellos Juegos extrajeron las expresiones faciales de quienes habían conseguido la plata y el bronce en dos momentos concretos, justo al terminar cada prueba y en el podio. Esas imágenes se las dieron a evaluar a un grupo de personas para que dijeran cómo de felices les parecían aquellos atletas. El resultado fue unánime. Quienes consiguieron el bronce estaban mucho más felices que quienes consiguieron la plata. Porque cuando quedamos segundos, tendemos a pensar que hemos perdido el primer puesto, nos comparamos con el ganador, mientras que cuando quedamos terceros, solemos pensar que casi nos quedamos fuera del podio, nos comparamos con el cuarto. Y aunque casi ninguno de nosotros tenemos la oportunidad de participar en unas Olimpiadas, esto pasa en casi todos los aspectos de la vida. En todo eso de tener un buen trabajo, ganar dinero y nuestra belleza que teníamos antes, sin ir más lejos. Por ejemplo, se ha comprobado que cada vez que tenemos un aumento de sueldo, reajustamos nuestras expectativas. Y así, por cada euro que nos suben el sueldo, al poco tiempo el salario que creemos necesitar para vivir bien o ser felices aumenta 1,40 €. Es la definición de una carrera sin final. Pero más incluso que nuestro propio punto de referencia, nos importan los del resto. Piensa por un segundo. Si te diera a elegir un trabajo entre los dos siguientes, ¿cuál preferirías? ¿Uno en el que tú ganarás 50.000 euros, pero todos los demás en la empresa y en tu entorno y tus amigos ganaran 25.000?
O uno en el que tú ganaras 100.000, pero todos los demás, en la empresa, en tu entorno y tus amigos, ganaran 250.000. Esto se preguntaron Solnick y Hemingway, y el resultado de su estudio fue que más del 50% de la gente respondió que preferirían ganar menos, pero ser los que más ganaran de su entorno. Y no es el único caso en el que se ha observado algo similar. En un estudio sobre el desempleo en Reino Unido, se comprobó que los desempleados en zonas donde había poco desempleo eran mucho más infelices que quienes lo estaban en zonas con mucho desempleo. La cosa se complica aún más cuando nos damos cuenta de que no solo tomamos puntos de referencia en nuestro entorno cercano. De forma inconsciente, normalizamos lo que vemos a menudo. Por ejemplo, quienes ven más horas de televisión tienen una percepción exagerada de cuánto es un salario normal o cuál es el poder adquisitivo medio en su país. Peor aún, no solo nos comparamos, sino que intentamos ponernos al nivel que creemos que tienen otros, aunque los puntos de referencia sean irreales, como en el caso de la tele, y gastamos más. Estamos programados para intentar destacar en lo que creemos que es nuestro círculo. Otro estudio que me fascina se hizo en Países Bajos. Allí había una lotería un poco especial, en la que ganabas dinero, pero también un buen coche nuevo. Kuhn y su equipo tuvieron la genial idea de analizar el comportamiento no de quien ganaba el coche, sino de sus vecinos. Y la conclusión fue que la probabilidad de que cambiaran de coche era el doble de alta si vivían junto a uno de los ganadores. Y algo muy parecido nos sucede con la belleza. Vivimos acribillados por imágenes de bellezas imposibles, normalmente retocadas por el bisturí, por Photoshop o simplemente por la improbabilidad estadística de nacer siendo Scarlett Johansson o Brad Pitt, o por una mezcla de todo, que también lo hay. Y sin embargo, todas esas imágenes se convierten en nuestro referente. Hay muchos estudios al respecto. Por ejemplo, uno en el que estudiaron cómo diferentes mujeres se sentían antes y después de mirar fotos de supermodelos durante un rato, y su propia percepción sobre su felicidad caía casi un 10%. De forma similar repitieron el experimento, pero con hombres casados que debían valorar cómo de atractiva les parecía su mujer antes y después de mirar fotos de supermodelos durante un rato. Con todo lo que hemos visto hasta ahora, te puedes imaginar el resultado. Eso sí, por si me escucha, aprovecho para decirle a mi novia que eso les pasa a otros, a mí no. Y finalmente llegamos a la tormenta perfecta, las redes sociales. Nunca en la historia de la humanidad hemos estado expuestos a tantos, tan continuos y tan exagerados puntos de referencia como ahora. Vogel y su equipo buscaron la correlación entre el uso de Facebook y nuestra autoestima, y de forma muy resumida, su conclusión fue básicamente que su impacto es negativo y que nos hace el doble de infelices que, por ejemplo, lo felices que nos hace que nos suban el sueldo. A todo este rollo de que seamos incapaces de tomar puntos de referencia absolutos, se suma esa adaptación hedónica de la que hablábamos en el capítulo anterior. Por si no fuera suficiente con tener niveles de referencia absurdos, cuando conseguimos alcanzar uno de esos objetivos que nos marcamos, nos acostumbramos rápidamente y eso nos obliga a recalibrarlo. Incluso gente que ha ganado la lotería un año después de hacerlo no muestra una diferencia significativa en sus niveles de felicidad respecto a quienes no la ganaron. Pero lo más traicionero de la adaptación hedónica no es que suceda, sino que no solemos ni ser conscientes de que sucede. No nos damos cuenta de que nos acostumbramos y seguimos persiguiendo cosas que creemos que nos darán una felicidad intensa y duradera, o casi peor aún, vivimos atemorizados por todo lo que nos puede hacer terriblemente infelices durante mucho tiempo. Esto es lo que Dan Gilbert llama sesgo de impacto, y es que tendemos a sobreestimar el impacto emocional de lo que nos sucede, tanto en su intensidad como en su duración. Hay estudios que comparan, por ejemplo, cómo creen que se sentirán y cómo se sienten universitarios americanos según les toque estar en una de las residencias buenas o las malas. Y la realidad es que fallamos espectacularmente en nuestras predicciones. Por lo general, un año después, en el caso de los universitarios, no hubo diferencia alguna entre unos y otros. Pero esto, que parece una chorrada cuando hablamos de residencias universitarias, es incluso más acusado cuando hablamos de eventos negativos. Sobre esto también hay infinidad de estudios, por ejemplo, sobre
cómo nos sentimos tras la ruptura de una relación. Creemos que vamos a estar con nuestra pareja durante mucho tiempo, toda la vida tal vez, y un día se va todo al garete. A lo mejor hemos mirado demasiadas fotos de supermodelos o lo que sea. Y lo que se observa en los estudios es que nos equivocamos en todas nuestras predicciones. Si nos preguntan cómo nos sentiremos en la primera o la segunda semana tras una ruptura o en un mes o dos después, siempre creemos que estaremos peor de lo que luego decimos estar. Esto es incluso cierto para circunstancias mucho más extremas. Un grupo de investigadores decidió analizar las predicciones sobre cómo se sentirían pacientes que esperaban los resultados para saber si eran VIH positivos. Y el resultado es el mismo que hemos repetido 1000 veces ya. Las buenas noticias, para quienes las recibieron, les sentaron bien, pero menos de lo que esperaban. Y las malas, para quienes eran VIH positivos, fueron malas, pero las asumieron mucho mejor de lo que esperaban. Vale, se nos da fatal predecir cómo nos vamos a sentir. Pero, ¿por qué? ¿Qué hace que seamos incapaces de aprender que lo bueno dura menos de lo que creíamos? ¿Por qué no creemos en nuestra capacidad para lidiar con cosas mucho peores de lo que imaginamos? Pues por otros sesgos cognitivos. El primero de ellos es lo que Dan Gilbert llama focalismo, que es que cuando hacemos predicciones sobre estos eventos, solo nos enfocamos en un aspecto. Si nos diagnostican VIH, por ejemplo, pensamos inmediatamente que todo en nuestra vida se va a ver afectado, que nuestra vida entera se va a parar. De pronto, ese evento pasa a dominar todo nuestro futuro. Cuando en la mayoría de los casos, sí tenemos una enfermedad, la que sea, pero seguimos yendo al trabajo, quedando con nuestros amigos y, no sé, saliendo a comer a nuestra hamburguesería favorita. Nuestra vida es más difícil, sin duda, pero la inmensa mayoría de las veces en nuestra vida hay mucho que sigue su curso, independientemente de lo que nos suceda. El otro sesgo al que se refiere Gilbert es la negación de nuestra inmunidad. Y es que él dice que tendemos a ser poco conscientes del poder de lo que llama nuestro sistema inmune psicológico, que es, bueno, todo ese conjunto de mecanismos con el que nuestro cerebro se resiste a que nos sintamos mal. Todo eso que se activa cuando algo nos va mal y de pronto racionalizamos las cosas que nos suceden o tenemos la necesidad de hablar con otras personas o nos dedicamos a ver fotos de gatos graciosos o nos volcamos en hacer deporte, lo que sea. No solemos quedarnos atrapados en un evento, sino que nuestro cerebro nos empuja a salir de ahí, lo cual no significa que siempre lo consigamos, pero tenemos esos mecanismos. Hace ya bastantes años, yo tuve una ruptura que fue difícil para mí. Y tal y como decíamos, creí que me iba a sentir fatal. Bueno, y me sentí fatal durante bastante tiempo, pero no tan mal como creía al principio. Y por el camino desarrollé todo tipo de mecanismos inesperados para lidiar con ello. Me dio por escribir en un diario, cosa que no he hecho en mi vida, por buscar la compañía de mis amigos a menudo, yo que soy casi antisocial, e incluso por contarles mis penas, otra cosa completamente alienígena para mí. Hasta llegué a prohibirme escuchar canciones de Quique González, entre otros. Todo eso era ese sistema inmune psicológico al que se refiere Dan Gilbert en funcionamiento, que no siempre sirve por sí mismo, como decíamos antes. Obviamente a veces necesitamos ayuda y no tiene nada de malo, pero es alucinante cómo, en general, ni siquiera somos conscientes de hasta qué punto puede ser eficaz. Y es una perogrullada, pero ser conscientes de ello es fundamental, porque nuestra obsesión por evitar aquello que creemos que nos va a hacer sentir mal nos lleva a no correr riesgos, a jugar seguro, a no perseguir carreras difíciles, a no exponernos a que nos rompan el corazón o simplemente a ser parte del rebaño y no intentar hacer cosas diferentes. No vaya a ser que algo salga mal. Y eso, si queremos ser felices, tampoco es buena idea. Vale, sí, sé que aún no hemos llegado a las claves de la felicidad, pero creo que poco a poco nos vamos acercando, eso espero. De forma muy resumida, lo que hemos visto hasta ahora es que tenemos un montón de pequeños mecanismos mentales que nos llevan constantemente a eso que entre tú y yo hemos definido como el malquerer. Nos empeñamos en creer que cosas como el dinero, la belleza o incluso el amor nos van a hacer felices,
Y lo cierto es que la respuesta es un enorme depende. Entre otras cosas porque otro de esos mecanismos mentales nos lleva constantemente a compararnos con puntos de referencia habitualmente irracionales y absurdos. Nunca tenemos suficiente de lo que queremos, porque además nos acostumbramos a todo con enorme facilidad, y lo que es peor, no solo somos incapaces de darnos cuenta de esa facilidad que tenemos para acostumbrarnos, sino que también lo somos de anticipar cómo algo nos va a hacer sentir. Y eso nos pasa con las cosas buenas y con las malas. Con las buenas simplemente creemos que nos harán más felices y durante mucho más tiempo de lo que lo hacen, así que estamos constantemente persiguiéndolas. Y de las malas, directamente, vivimos mucho más atemorizados de lo que realmente deberíamos. Así que, si tenemos todos estos mecanismos mentales, la gran pregunta es ¿cómo los superamos? ¿Qué hábitos o técnicas podemos usar para lidiar con ellos? Pues eso es algo que veremos en el próximo capítulo de esta serie. No puedo prometerte que vaya a ser tan bueno como quizás esperes, ojalá, pero sí que esa espera va a ser muchísimo más llevadera de lo que tú y yo creemos ahora. Hasta aquí el capítulo de hoy. Como en toda esta serie, te he dejado un montón de referencias en las notas. Por encima de todas, te animo a cotillear el curso de Laurie Santos en Yale, que ha sido la base de todo lo que te estoy contando hoy, te conté en el último capítulo y seguramente de lo que te cuente en los futuros capítulos sobre el tema. Hasta entonces te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente y de acceder a un foro en el que conectar con otros curiosos compulsivos, a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco y últimamente un poquito más de lo habitual, pero contestaré. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.